Bienvenido al canal del profe Nixon. En esta videoclase estudiaremos la relación entre la fuerza y el movimiento. Recordemos que una fuerza es toda acción capaz de variar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. En la naturaleza se pueden presentar diversas clases de fuerzas. Fuerzas de acción a distancia son aquellas fuerzas que los cuerpos están uno separado del otro, no hay contacto entre ellos. Entre esas fuerzas tenemos las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas, las fuerzas gravitatorias y las fuerzas nucleares. Este tema lo vamos a trabajar más tarde. Solamente daremos una breve explicación de cada una de ellas. Observen las simulaciones mientras voy haciendo esta breve explicación. Fuerzas eléctricas, como las que se manifiestan entre cuerpos que tienen cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando llueve, ustedes pueden observar, y hay tormenta, puede observar la fuerza eléctrica que se ejerce entre las moléculas del espacio, las moléculas de la Tierra. Fuerzas magnéticas, como las que ejerce un imán sobre los objetos de hierro. ¿Sí? Cuando usted coge un imán, lo acerca a un clavo, esta produce una fuerza de atracción o repulsión. O sea, el clavo puede ser atraído por el imán o puede ser repelido por el imán. Fuerzas gravitatorias, como aquellas fuerzas con las que la Tierra atrae los cuerpos situados a su alrededor. Por ejemplo, la fuerza de atracción de la Tierra a la Luna o de la Luna a la Tierra, como lo observan en la simulación. Y las fuerzas nucleares, como las que mantienen unidos los protones y los neutrones en el interior del núcleo atómico. Observen en la simulación. Fuerzas de contacto son aquellas fuerzas que resultan de la interacción directa entre dos o más cuerpos. Pero antes de hablar de estas fuerzas, hablaremos de la masa. Sabemos que la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. En física, la masa es la medida de la inercia, por eso se le llama masa inercial. Recordemos que la inercia es la oposición que muestra un objeto en respuesta a algún esfuerzo para ponerlo en movimiento o para detenerlo o para cambiar su dirección o estado de movimiento. Es decir, que la masa hace oposición si está en reposo a moverse, si está en movimiento a detenerse y si se mueve en una dirección hace oposición a cambiar esa dirección. Entonces, por eso hablamos de masa inercial. La primera fuerza que trabajaremos es el peso. Sobre todo cuerpo que esté situado cerca de la superficie terrestre, actúa el peso.
y se presenta como un vector dirigido verticalmente hacia abajo. Observen las flechitas amarillas. El peso actúa independientemente del estado de movimiento de los cuerpos. Es decir, que el peso siempre está presente, no importa si el cuerpo está en reposo o está en movimiento. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Entonces ahí tenemos la fórmula: peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué significa eso? Que el peso es directamente proporcional a la masa y también es directamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Normalmente se tiende a confundir el concepto de peso y de masa. La masa es constante. La masa es igual aquí en la Tierra o en otro planeta. Por ejemplo, en la Luna, la masa de un cuerpo es la misma en la Tierra y en la Luna. Pero el peso no es el mismo, porque el peso es ser directamente proporcional a la gravedad o a la aceleración de la gravedad. Entonces, quiere decir que si la aceleración de la gravedad es mayor, el peso sería mayor. Por ejemplo, la gravedad de la Luna es la sexta parte de la gravedad de la Tierra. Entonces, un hombre, una persona, pesa más en la Tierra que en la Luna. O sea que un hombre pesa 6 veces más en la Tierra que en la Luna. Un hombre pesa en la Luna la sexta parte de lo que pesaría en la Tierra. Segunda fuerza es la fuerza normal o simplemente normal. Observen las flechitas de color azul. Es la fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada en ella. Cada vez que hay un cuerpo apoyada sobre una superficie, esta superficie va a ejercer una fuerza perpendicular a ese cuerpo y esa fuerza se llama fuerza normal. La fuerza normal o simplemente normal se representa por un vector dirigido perpendicularmente a la superficie de contacto. Observen la flechita de color azul. La tensión o fuerza de tensión o simplemente tensión es la fuerza ejercida por una cuerda considerada de masa despreciable e inextensible sobre un cuerpo que está ligado a ella. Observen la figura número 3. El señor está alzando unas pesas por intermedio de una cuerda. Ahora, en la cuerda se considera la masa despreciable, o sea, se considera que es una masa, no se considera la masa de esa cuerda. Inextensible quiere decir que no se estira. Esta cuerda no se debe estirar. La tensión se representa con un vector dirigido a lo largo de la cuerda. Observen las dos flechitas de color que tenemos ahí, marrón, de color marrón. Ahora, la fuerza se mide en Newton. De acuerdo con la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado equivale a un
newton. O sea que un newton es la fuerza que se le aplica a una masa de 1 kilogramo para producir en ella una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. El newton lo vamos a representar con la letra N. Además del newton, hay otras fuerzas muy importantes, otras unidades muy importantes como es el kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza equivale a 1 kilogramo multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, es la fuerza que hay que aplicar a una masa de 1 kilogramo para producir en ella una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Por eso, si nosotros multiplicamos 1 por 9,8 nos da 9,8. O sea que 1 kilogramo fuerza sería equivalente a 9,8 newton. 9,8 newton. Además, tendríamos otra unidad muy pequeña de fuerza como es la DINA, que es la fuerza que se le aplica a 1 gramo de masa para producir en ella una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado. Entonces, una DINA equivale a 10 a la menos 5 newton, o podríamos decir mejor, un newton equivale a 10 a las 5 dinas, o sea, 100.000 dinas. Ahora hablaremos de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción y rozamiento es la fuerza que actúa en la superficie de contacto de dos cuerpos que se deslizan entre sí o tienden a hacerlo. Quiere decir que esta fuerza actúa sobre dos cuerpos y estos cuerpos deben estar en contacto o deben deslizarse uno con el otro. Cuando aplicas una fuerza a un objeto, por lo general, una fuerza de fricción reduce la fuerza neta y la aceleración que resulta. La fricción se debe a las irregularidades en las superficies que están en contacto y depende de los materiales y de cuánto se opriman entre sí. O sea, cuando usted, por ejemplo, roza su cuerpo contra el piso, se presenta una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta a la dirección del movimiento. Ahora explicaremos aquí en estas simulaciones cómo actúa la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Entonces, en la primera simulación de la niña que aplica una fuerza a la silla de ruedas. Si la niña empuja a la silla a la derecha, la fricción del aire y la fricción del piso sobre la rueda actúan hacia la izquierda. Observe muy bien la simulación, cómo actúa la fuerza de fricción del aire y la fuerza de fricción del piso contra la silla, la rueda de la silla. Ahora miremos la imagen del avión. Si el avión se mueve a la derecha, la fricción del aire actúa hacia la izquierda. En el avión se observan otras fuerzas, como es la fuerza de los motores. Es la que impulsa el avión hacia adelante. La fuerza de sustentación, esa la hace el aire, que se encarga de mantener el cuerpo o el avión flotando.
y la fuerza peso del avión, ¿no? Ahora observe la tercera imagen. No hay fricción en una caja que está en reposo sobre un suelo horizontal. Si usted observa una caja en reposo, en ese momento no hay fricción en esa caja. Sin embargo, al empujar la caja en dirección horizontal, se produce una fricción. Si la caja no se mueve, se presenta una fuerza de fricción estática. El joven le está aplicando una fuerza a la caja, pero la caja no logra moverse. Es porque el piso está aplicando con la superficie de la caja una fuerza de fricción estática y no logra superar esa fuerza. El joven necesita tener una fuerza mayor para que la caja se ponga en movimiento. Esa fuerza de fricción se conoce con el nombre de fuerza de fricción estática. Ahora, cuando empujas un poco más de la fuerza, se rompe la adherencia y la caja se desliza. Se presenta una fuerza de fricción cinética. Se requiere más fuerza para que empiece a moverse que para mantenerla en movimiento. Observen la simulación. Algo muy interesante es que la fuerza de fricción no depende de la rapidez del cuerpo y tampoco depende del área de contacto. La fuerza de rozamiento se representa con la fórmula que tenemos ahí, FRU igual a mu por la normal. Fuerza de rozamiento es igual a mu, que es una constante, mu, que se conoce con el nombre de coeficiente estático. Cuando está el cuerpo en quieto, que no lo logramos mover, o coeficiente cinético cuando se está moviendo de rozamiento. Se llama coeficiente estático de rozamiento o coeficiente cinético de rozamiento y este coeficiente depende de la naturaleza de las superficies que rozan. Y N es la fuerza normal. La quinta fuerza que hablaremos sería la fuerza elástica recuperadora. La fuerza elástica recuperadora es la fuerza que ejerce un resorte cuando se deforma. El resorte reacciona con una fuerza dirigida en sentido opuesto a su deformación y cuyo valor depende del alargamiento sufrido. Observemos las imágenes. El deportista aplica una fuerza a la cuerda elástica. Esa fuerza apunta hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Y la fuerza responde con una fuerza restauradora al estiramiento. Y esa fuerza es opuesta a la deformación de la cuerda elástica. En el resorte también ocurre lo siguiente. El peso aplica una fuerza verticalmente hacia abajo. El peso de la masita que está colgando. Y el resorte responde con una fuerza en sentido opuesto, o sea, hacia arriba. Por eso se dice
que el resorte reacciona con una fuerza dirigida en sentido opuesto a su deformación. Esa fuerza se conoce como fuerza elástica recuperadora. Ley de Hooke. La fuerza que ejerce un resorte cuando es deformado es directamente proporcional al valor de la deformación. X representa el valor de la deformación y F es la fuerza que ejerce el resorte. Por eso vemos la fórmula F igual a menos K por X, donde X es el valor de la deformación, F es la fuerza elástica recuperadora, K se llama constante o coeficiente de elasticidad, constante de elasticidad o coeficiente de elasticidad del resorte, y se mide en newton sobre metro o en dinas sobre centímetros. El signo menos indica que el sentido de la fuerza y la deformación son contrarios. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Bueno, chao, chao y éxitos.